Estados Unidos ayer decidió subir la tasa de interés 0,75, es la suba más importante en 28 años. Ahora vamos a analizar también cómo afecta esto a la Argentina, qué significa además una suba de tasas de esta magnitud. Está en Estados Unidos Martín Lustó. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Estoy en Bien. Irlanda. En Irlanda, Estoy en perdóname, Dublín. claro, estás presentando tu libro en Irlanda. Tenés razón. Tenés razón. Estoy participando, sí, de varios Sí. paneles acá sobre economía en un festival que se hace en Irlanda. Sí. Bueno, así que buenas tardes para vos prácticamente. ¿Qué se dice? Contame cómo se vive el mundo, porque obviamente la inflación está afectando absolutamente a todo el mundo, a Europa sobre todo. Acá el gobierno lo toma como argumento para justificar el 80% anualizado que tenemos casi de inflación previsto. Pero, ¿qué se dice en Europa? ¿Qué estás viendo? Mira, lo primero es un poco, si querés, lo que veía yo de las noticias que recién pasaban ustedes, ¿no? Nosotros estamos discutiendo los piquetes, mientras el mundo está discutiendo no solamente los problemas que existen, sino los desafíos y las oportunidades. Y vos tuviste recién un poquito de ambas cosas cuando mostrabas el caos de tránsito Sí. que va a ser el día de hoy en la ciudad y por otro lado la uva mirando hacia el futuro. Entonces, esta es la sensación que uno tiene cada vez que viaja, que Argentina se ha transformado en una isla, en el país insular más grande del mundo. No sabe lo que pasa en el resto del mundo, no le presta atención a lo que pasa en el resto del mundo, Bueno, estamos... y está inmerso en problemas que son exclusivamente autóctonos, ¿no? Porque vos recién mencionabas la inflación. Está claro que el mundo está preocupado por la inflación y esa es la respuesta de la Reserva Federal al problema de inflación en Estados Unidos, pero también está claro que la naturaleza de nuestra inflación es completamente distinta a la del resto del mundo. Recién yo estaba compartiendo un café con economistas de distintos lugares y cuando les digo que nuestra inflación mensual es 5,1%, no lo pueden creer. Y eso que están viviendo en todos los países tasa de inflación más alta, pero pero me preguntan, ¿eso es mensual? ¿Estás seguro? Sí, claro que estoy seguro. Sí. Bueno, ese es el problema que estamos viviendo. Y es muy difícil encontrar el rumbo, no solamente para resolver los problemas que padecemos, sino encontrar el rumbo si uno no mira también un poco en dónde está el mundo. Pensá que hace poco celebramos el 25 de mayo, cuando uno veía nuestros próceres, no sé, traducían a Rousseau, del francés al castellano, estudiaban lo último que había y no era internet. Está bien. Estudiaban y después trataban de hacer esas cosas y replicarlas en la Argentina. Eso no está pasando. No, Entonces, el mundo en que acá está... representamos a Maduro en la Cumbre de las Américas. Bueno, ¿en qué está el mundo hoy? El mundo está preocupado, obviamente, en la guerra y las derivaciones de la guerra, tanto por la propia guerra en sí, la posibilidad de que escale, como las consecuencias que tienen en la calidad de vida cotidiana, producto de las subas de la energía principalmente y también los alimentos. El mundo que se reconfigura para adelante desde el punto de vista geopolítico, y después la debacle o si querés, la enorme incertidumbre que hay financiera y que eso sí afecta después la economía real en otros países, porque gran gente, no es como en Argentina, mucha gente en distintos lugares tiene sus ahorros puestos en acciones, bonos, fondos, y cada vez que eso cae, lo que implica es que la gente tiene menos dinero para su futuro o para gastar hoy. Ahora, yo digo, no sé qué lugar vas a tener en el 2023 en términos electorales, no sé, pero digo, ¿es factible una solución en la Argentina? Pero no me digas, sí, por supuesto, todo siempre se soluciona. Digo, ¿es factible? ¿Se puede llevar adelante? Porque la verdad es que el nivel de deterioro social es tan enorme, de deterioro político es tan enorme. ¿Cómo haces para cambiar esto? A ver, primero, sí es posible una solución. Está claro que no es fácil. Muchos de los debates que nosotros vemos y que transcurren en la Cámara de Senadores o en el Congreso o en la televisión, pareciera que el problema es que el déficit en la Argentina es el otro. No siempre veo lo que el otro contribuye al déficit. En el caso, no sé, del kirchnerismo te dirá, los más ricos no pagan, hay empresas que no tributan en la Argentina o se van a vivir al exterior. Y del otro lado nosotros estamos viendo que hay un nivel de gasto que no rinde lo que debe rendir. Entonces, cada vez que uno quiere tocar algo, siempre el problema es del otro, no lo que uno está haciendo. Y yo creo que es posible corregir las cosas si tenemos la capacidad de cada uno ceder.
Yo lo escuché a Obama decir que cuando el desafío es muy grande, el desafío en la Argentina lo es, ¿sí? Pero no quiere decir que es inabordable, ni que uno tiene que temerle al desafío. Lo que hay que hacer es entender que requiere acción colectiva, va a requerir sacrificio, y va a requerir sacrificio bien distribuido. Y eso es lo que, en mi opinión, hay que trabajar, y es lo que nuestro espacio de evolución trabaja. ¿Qué quiere decir sacrificio bien distribuido? También que hay sectores, sobre todo los que tienen un poco más de capacidad, a los que les tenemos que pedir paciencia, pero paciencia una vez que tenemos un cauce y un orden de hacia dónde queremos caminar. Sin una dirección, nadie quiere hacer un esfuerzo hoy. Vos pensá, Antonio, lo que es desde un programa de televisión, un matrimonio, un grupo de amigos, vos no haces todo el tiempo lo que querés, pero no haces todo el tiempo lo que querés porque estás construyendo algo con otros que tienen una dirección. O en matrimonio es lo más sencillo de ver. Uno no hace todo el tiempo lo que quiere, se autolimita, pero se autolimita para construir algo más grande que uno mismo. Entonces, esa es la naturaleza que tenemos que volver a encontrar en la política, y eso, en mi opinión, requiere una renovación política. Entonces, nosotros trabajamos de evolución para que haya una revolución política en todas las provincias. Yo voy a ser candidato en la ciudad, pero para incidir en la discusión nacional no es que uno tiene que ser candidato nacional. Uno tiene que tener ideas, tiene que tener un espacio político y tiene que mostrar que ese espacio político tiene buena representación a lo largo y a lo ancho de la Argentina para dar los debates que valen la pena dar. Sobre esas ideas, lo que creo que ve gran parte de la sociedad es que cada vez hace décadas la inflación sube un escalón. Y es parte de lo que estamos viendo ahora, que corre un ritmo del 80% anualizado. ¿Se puede bajar con medidas graduales o a este ritmo, esta rueda en la que corren los precios, hay que tomar una medida más radical? Mira, primero yo soy de los que está convencido de que el shock o la medida radical es el cambio de dirección en términos de cultura política, de cómo administramos el Estado. Y después se hace día a día, y te puedo dar un montón de ejemplos de eso. Cuando vos ves cómo lidian los países europeos con el envejecimiento poblacional y el déficit de sus sistemas previsionales, implementan reformas para 20 años. Es decir, arrancan dentro de 10 años o dentro de 20 años, pero las consensúan hoy entre un grupo más grande del arco político. Eso le da mucha más estabilidad. Yo creo que lo mismo hay que hacer con las tarifas. No es subirlas 400% de un día para otro, porque además la gente no tiene la culpa de que la mala política le atrasó las tarifas, sino que lo que vos tenés que hacer es decir, mira, tengo que subir la energía más de lo que sube la inflación o más de lo que cuesta producir la energía por año para eliminar los subsidios. ¿Durante cuánto tiempo? No sé, 4 o 5 años, nos ponemos de acuerdo en cuál es ese sendero. Yo creo que eso, más eliminar un montón de privilegios distintos que existen en el Estado, entre ellos los de la política, pero no son los únicos, una mega ley antiprivilegios, un poco como fue la reforma del Estado, pero en este caso tenemos desbordado el Estado de un montón de privilegios pequeños, medianos, grandes, que hay que dar una señal concreta de culturalmente todos participamos disminuyendo eso. Yo creo que esas son las señales que son el shock. El shock es un cambio de cultura, es basta, Argentina así no va. Después las medidas para resolver las cosas son graduales, ¿por qué? Porque vos tenés que crear las condiciones para hacer otras cosas. Ejemplo, se habla de la dolarización. Hoy no la podrías hacer. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no tenés dólares. Entonces vos primero tenés que crear condiciones para acumular dólares. Y para eso tenés que resolver cuestiones y renovar confianza. Y para mí es imposible renovar confianza si no hay un compromiso colectivo muy claro y muy amplio. Martín. Esa es mi visión. ¿Sí? Martín, ¿cómo estás? ¿Qué te genera la llegada de Daniel Scioli al Ministerio de Producción? ¿Cambio de figuritas? ¿Cómo lo vivís? Mirá, primero, yo no creo que los problemas de la Argentina sean un tema de personas. No veo que cambie algo cuando cambiemos una figura si no hay un acuerdo más grande primero, adentro del gobierno, de hacia dónde deben caminar, que no lo tiene, pero después, con el resto del arco político, con la sociedad, no se nos está proponiendo colectivamente caminar en ninguna dirección. Y es imposible hacer eso. Mira, más allá de lo del lenguaje inclusivo, lo más importante que pasó con la educación en la ciudad es el cambio del estatuto docente. Y cuando uno ve cómo se trabajó eso, se trabajó entre todos los sectores. Cuando Horacio a veces dice 70%, ¿no? 70% es un símbolo, una figura de que necesitamos consensos amplios que duren. Pero cuando vos ves el trabajo de la reforma del estatuto docente, fue un proyecto de Manuela Turte, que es una legisladora nuestra, y cuando ves quiénes apoyaron, participaron del debate, anunciaron, está el socialismo, está la coalición cívica, está el radicalismo, está el PRO, está Confianza Pública. Hay un nivel muy grande de trabajo durante más de 2 años para avanzar en esa dirección. Yo creo que
Juntos por el Cambio tiene que estar haciendo esta tarea, no otra. Es cuáles son los consensos a los que podemos llegar, convocando a otros para modificar lo que está ocurriendo. Y no es que el 70%, o no es un número mágico, vamos a poder estar de acuerdo en algo, un grupo muy amplio, si peinamos a fondo cuáles son las propuestas que hacemos. Y eso es lo que estamos trabajando. Yo te digo, yo te invito, Antonio, o a los que están ahí, si quieren venir un día a la Fundación Nuestra en Evolución a ver qué está pasando. Nosotros estamos trabajando en política educativa, en infraestructura, en reforma de justicia, obviamente en economía, en salud, en innovación dentro del Estado. Me parece que hay que empezar a discutir en detalle esas cuestiones, porque eso es lo que, si lo peinamos fino, lo exponemos, lo socializamos, nos dice cuánto acuerdo tenemos para esas cuestiones, qué tipo de reforma laboral es viable, qué se puede hacer con el sistema previsional, qué cambios impositivos se pueden hacer en el corto plazo sin perder la capacidad del Estado de brindar lo que tiene que brindar. Esas son las cosas. Yo suscribo 100% lo que vos planteás. Ahora, me doy vuelta y veo una ciudad completamente cortada en un ratito por piqueteros que lo que quieren son más planes, meterse en el negocio de planes, porque como están afuera quieren entrar. Es decir, que ya adentro hay otro grupo enorme de piqueteros. Te das vuelta para otro lado y tenés a sindicalistas que bloquean empresas, que ni a palos le podés hablar de una reforma laboral. Digo, por eso te pregunto, ¿qué tan factible es hacer otra Argentina como está hoy? ¿Qué tan factible? Porque la verdad que yo siento que hay un sector de la política que quiere esto. Mira, Antonio, la verdad que Argentina ya ha estado en lugares muy complicados que cuando miraban el futuro, quienes estaban a cargo en ese momento pensaban que no se podían transformar las cosas. Muchas instancias distintas a lo largo de la Argentina, entre ellas la recuperación democrática, pero te podés ir a la crisis de 1890, te podés ir a la Gran Depresión, podés encontrar momentos en donde en pleno proceso de guerras civiles, hasta que eso terminó y se construyó un país. Hay instancias. Lo que pasa es que se necesita, me parece que uno de los problemas que tenemos hoy es que hemos perdido el temple y la paciencia para abordar colectivamente las cosas porque estamos deslegitimándonos y obviamente no creyendo entre nosotros acerca de las cosas que sí son posibles. Las cosas que vos mencionás, Antonio, que están pasando hoy en la ciudad, o lo de los sindicatos, tienen mucho que ver con la degradación de nuestro Estado. Por eso digo que necesitamos otro tipo de cultura política para administrar el Estado. Vayamos a los piquetes. Primero, hemos creado un Estado paralelo. ¿Sí? Eso se ve en muchos lugares. Hemos creado un Estado paralelo producto de la falta de nuestro Estado de proveer las cosas que tiene que proveer. Entre ellos, un marco para poder desarrollarse. Si querés, un Estado con una calidad tal que te dé la tranquilidad o la libertad para poder seguir tu curso de vida. No un Estado que no existe porque eso no te va a dar libertad. Entonces, primero ese punto. Entonces, cuando vos ves un piquete, ahí hay dos problemas. La demanda de base no fue satisfecha, no importa si es trabajo, si es salud, si es vivienda, no fue satisfecha. Y tampoco el Estado está a la altura de las circunstancias para impedir que alguien corte una calle e impida a otros trabajar. Entonces ahí tenés una doble falencia del Estado. Cuando vos vas a la legislación laboral pasa lo mismo. Por la incapacidad de pensar colectivamente una legislación laboral y sentarse en serio a debatir cuál es esa legislación en el futuro, lo que tenemos es una desregulación, de hecho, del mercado laboral. Argentina tiene 40% de informalidad. Sí. Andá a explicarle al que está desempleado o está en un sector informalizado de qué se trata la flexibilización laboral. Y yo creo que en un mundo que empieza a vislumbrar sectores que van a crecer y en un país que los tiene tapados esos sectores, por lo menos deberías discutir dos cosas. Una, ¿cuáles son los marcos para los sectores que sí van a crecer? Porque ahí vas a tener demanda de mano de obra. Y segundo, ¿cómo puede ser que Argentina tenga convenios colectivos de hace 50 años, con posiciones que ya no existen más? Porque le sirven a los sindicatos, porque le sirven a algunos sindicalistas, obviamente. Pero ahí es donde yo digo que lo que tenemos es una rapiña colectiva del Estado. Y porque hay dirigentes políticos que buscan a esos sindicalistas para llegar al poder o sostenerse en el poder. Digo, lamentablemente es así. Bueno, ahí hay una rapiña del Estado de un montón de sectores distintos que van y se llevan del Estado la parte que pueden porque están cerca a sus casas. Y en eso están, obviamente, los sindicatos, los movimientos sociales, las empresas, la política, los medios. Eso es lo que tenemos que deshacer con otro tipo de conducción política del Estado. De la misma manera, esto que estamos diciendo se replica en un montón de ámbitos distintos. Vos ves otra vez convenios colectivos de hace
50 años, Sí, sí. que tienen posiciones que ya no existen en el mundo de hoy. Fíjate, ayer en diputados se discutía la asignación específica de impuestos para el sector cultural y se extendió por 50 Sí, años. por 50 años. El sector cultural es importante desde varias perspectivas en la Argentina. Sí, primero que es una industria que genera no solamente valor, Sí. sino valor que es exportable en muchos casos, genera identidad, etcétera. Ahora, 50 años. No sabemos si va a existir el cine en 50 años. No, pero además, Entonces, es el mismo sector cultural que vos renovás lo que estaba antes. Hoy el sector cultural no tiene nada que ver con lo que estaba antes, donde surgieron todos los subsidios y todo el apoyo. Bueno. Es decir, y en muchos Pero convenios no se ha actualizado con todos los sistemas online, con nada. Aparte es clave lo que Pero- acaba pero de decir, aparte- es pero clave lo que aparte- acaba de decir pero Martín. aparte- No sabemos si va a existir el cine directamente. a eso me refiero. Una cosa es, queremos asignación específica de algunos impuestos para esas actividades, sí. Pero ¿qué digo? Otro cambio de cultura política. Revisemos cómo funciona, revisemos cómo es más transparente. Hagamos una rendición de cuentas de qué funcionó y qué no funcionó. Pero además, esto de 50 años, nosotros tenemos que pensar que en 50 años el mundo es distinto y por dónde puede transcurrir, pero no cristalizar algo hoy para los próximos 50 años. Por eso me refiero, pensá que tenemos convenios colectivos de la década del 70, Sí. de 50 años. Pensá si nosotros podemos hoy legislar laboralmente o para 50 años adelante. Bueno, eso es lo que tenemos en la Argentina. ¿Cómo puede ser que eso no se acepte que sea parte de la discusión? Claro que tiene que ser parte de la discusión. Igual que tiene que ser parte de la discusión cómo bajamos la litigiosidad laboral. Entre otras cosas, por ejemplo, vos sabés hoy que cuando vos vas a un juicio laboral, las multas, en lugar de ir al Estado, las multas por incumplimiento del Sí. que da trabajo, las multas, en lugar de ir al Estado para generar mejor lo que quieras, van al trabajador. Entonces, el negocio de los abogados es que cuando voy al juicio, el monto del juicio es todavía mucho más grande. Claro. Entonces, vos tenés pequeños pedacitos de legislación. A veces se habla de reforma laboral como un gran título. Y digo, no, trabajemos en los detalles, porque como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Hay cosas que hay que trabajarlas con un curso. Tenemos que tener claro de manera grande hacia dónde caminamos. Pero después hay detalles muy específicos. Fíjate vos, déjame volver a lo de la UBA. Nosotros tenemos un problema de desempleo entre los jóvenes. El desempleo en el mundo de los jóvenes es más grande que el desempleo en general. Para darte, en la ciudad de Buenos Aires es 4-1, es 7 contra 28 el desempleo entre los menores de 25 años. La ciudad lanzó un plan de empleo joven para promover ese tipo de empleo. Yo estuve el otro día en una empresa de tecnología que estaba utilizando ese plan para contratar a jóvenes. Ahora, también estuve charlando con chicos que estaban haciendo, en el último año del secundario, capacitación financiera y de habilidades blandas para el trabajo. Estuve con 3 cursos distintos, alrededor de 70 chicos. Les pregunté cuáles iban a estudiar carreras relacionadas con ciencia dura o tecnología. Ninguno. Claro. Sí. Ninguno. Bueno, pero ahí tenés, Entre pero otras cosas. vos tenés que tener un Estado que Incentivos. también oriente las carreras. Porque encima que es gratuita la educación, vos tenés que tener un Estado que priorice el desarrollo de la Argentina con las carreras. Y que Pero las mira, oriente. pero ahí tenés varios elementos. Primero, los chicos no tienen información. No tienen información de dónde hay demanda de trabajo y dónde no. Y por ahí dicen, mira, a mí la tecnología la verdad que no la siento mucho, quiero estudiar Derecho. Pero no saben que en Derecho no van a trabajar o van a tener un trabajo que no les va a gustar. Y con tecnología, un chico que arranca en una empresa de tecnología arranca ganando entre 90 y 100 mil pesos. ¿Sí? Y eso no está primero, no se sabe. En segundo lugar, nosotros tenemos que empezar a discutir, y yo creo que la UBA está en ese camino, viendo lo que mostraban ustedes hoy, de qué significa la universidad en el siglo XXI cuando tenés 40% de pobreza, 60% entre los chicos y cuádruple de desempleo. ¿Cuáles son las carreras? ¿Tenemos que seguir promoviendo carreras muy largas? ¿Hay una diferencia? No, bueno, el mundo va a carreras mucho Bueno, más cortas. Sí. Bueno, Claramente. esas son las Prácticas. cosas que tenemos que discutir en la Argentina. Y eso no es grandes títulos, son detalles de gestión. Es una concepción de qué es lo que pasa en el mundo. Primero, Rodrigo de Loredo dice siempre, con los pies en la tierra, porque si no es imposible. Con la cabeza en lo que queremos, con el corazón en lo que queremos transformar. Y la mirada levantada para saber qué es lo que está pasando. Sí.
Entonces, tenemos que saber qué es lo que pasa en el mundo, pero después tenemos que ir a lo que requiere la Argentina, y el detalle específico no son los títulos. En la Argentina se discute por títulos. Entonces, si uno no está a favor de que se prorroguen 50 años impuestos de asignaciones especiales, está en contra de la cultura. ¿Qué son esos títulos? Yo estoy a favor de la cultura, pero estoy a favor de la cultura abordada de otra manera. Sí. Martín, muchas gracias, mil gracias por el tiempo. No sé que no hablamos del impacto que querías vos, que me preguntaste al principio, de lo de la tasa de interés. La tasa de interés, sí. Sí, igual, es que está... por un lado, vos sabés que por un lado yo digo, el impacto obviamente impacta, pero digo, la Argentina está tan afuera del mundo que, no sé, le puede impactar a alguna empresa que tiene que salir a buscar fondos. La Argentina, ¿quién le va a prestar? Mira, el impacto directo, vos tenés razón, hoy la Argentina no tiene crédito, pero cuando sube la tasa de interés, otros países cercanos seguramente van a haber ralentizado su crecimiento. Por ejemplo, Brasil, eso te va a afectar indirectamente. Sí te afecta. O la propia China, o si el mundo va a una recesión global, nosotros podemos tener un combo, por eso hay que estar atento. En general, ahora tenemos la guerra y tenemos problemas todavía de logística acumulada, pero cuando sube el dólar suelen bajar los commodities. Cuando suba la tasa, es probable que el dólar suba. Y eso podría ralentizar o bajar los commodities. Y además de eso, ¿sí? Obviamente en este caso tenemos un contexto particular, pero además la decisión de la Reserva Federal es, tengo una inflación, la voy a corregir con la tasa. Sí. Estoy corriendo de atrás, lo dijo la propia Yellen. La verdad que me equivoqué, no me imaginé que la inflación iba a ser tan persistente. Pensé que subía y después bajaba. Y ahora utilizás un instrumento que puede inducir a que el crecimiento global caiga súbitamente. Y eso también afecta la demanda de las cosas que nosotros producimos. Entonces es un mundo que se está complicando, y una Argentina que en lugar de mirar eso y ordenarse, se desordena internamente sin mirar lo que pasa afuera. Sí. Y eso es lo que tenemos que cambiar. A tu regreso te esperamos, cuando puedas te venís para aquí, para América. Será un gusto. Mil gracias, Martín. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, el señor Martín Lustó de Irlanda. A mí me parece, yo lo digo públicamente, se lo he dicho a él también, yo creo que Martín Lustó es un candidatazo. Sí. Un candidatazo. Una mirada nacional. No, pero un candidatazo para la ciudad, pero es un candidatazo a nivel nacional para mí. Muy importante lo que dice de los detalles. Bueno, está muy enfocado en la ciudad, pero esto es clave lo que voy a decir, porque vos fíjate, la Argentina está obviamente completamente partida y tenés fundamentalmente dos sectores muy fundamentalistas de un lado y de otro. Yo sigo insistiendo que lo que tenés que buscar es consensos. Me parece que no hay solución, porque con ninguno de los sectores que está en posiciones extremas no te alcanza. No te alcanza para cambiar una Argentina que la tenés que armar de vuelta. Pero está bueno, me parece que hay un concepto que dijo Martín Lustó que es central. Dijo, la política de shock, en realidad, el shock es definir hacia dónde vamos. Después va a ser gradual. Te iba a decir lo mismo, y la importancia para que realmente se genere un cambio que se sostenga a lo largo del tiempo, y para eso necesitas consenso. Claro, exactamente, pero además es esto de qué se está debatiendo del gobierno, por ejemplo, del gobierno de Macri, qué se debatió, si fue gradual, si no tenía que haber sido de shock. Sí. Y fíjate lo que te plantea Lustó, es clarísimo, no, el shock es definir hacia dónde vas. Después, claro, y después todo el resto de las medidas son graduales. Respecto a... Y es fundamental lo que dijo son los pequeños cambios lo que tenés que hacer. Vos tenés que ir cambiando los detalles. Sí. Dio un par de ejemplos que son bárbaros. Sí, respecto a los consensos políticos, y muy alineado a lo que él planteaba, porque él lo citaba a Rodríguez Larreta, a la gestión de Larreta en la ciudad recién. Ayer Rodríguez Larreta planteó precisamente esto también en la reunión que tuvo con la calle Pou, y copiando un poco y mirando un poco el modelo uruguayo de coalición. Es esta idea del 70% de consenso. Bueno, Lustó está más o menos también en esa línea. Es la única forma de que tu cambio de dirección se sostenga en el tiempo. Pero por eso, digo, fíjate, convenios laborales de hace 50 años, efectivamente, de hace 50 años. Tecnologías que no existían hace 50 años que hoy no las tenés contempladas en convenio. Entonces, ¿qué haces? ¿Tenés que cambiarlo o no tenés que cambiar? Y lo tenés que cambiar. Entonces, está bueno esto cuando se habla de reforma laboral, son cosas que tenés que ir cambiando. Ahora, digo, ¿tiene la Argentina dirigencia política con el nivel necesario para hacer esto que plantea Martín Lustó? Por eso yo digo, Martín Lustó para mí es un candidatazo. Es decir, no sé a dónde, si va a ir a la ciudad, si va a bajar una nación. Va a ir a la ciudad. Por lo que él plantea, va a ir a la ciudad. Sí. Pero, digo, ¿tenés un
una cantidad de dirigentes políticos con el nivel necesario para hacer un cambio en la Argentina como se refiere, porque la Argentina tiene que hacer de vuelta. Lo que Lustó plantea es que no necesariamente Evolución, que es su partido específico, tiene que tener un candidato nacional, sino que tiene que tener un abanico importante de candidatos y referencias en todas las provincias, que lo tiene realmente, porque hablaba, por ejemplo, de Rodrigo de Loredo en Córdoba, hay otros casos también en diferentes provincias. Hoy Lustó, la verdad, hay que decirlo, está muy cercano a Larreta en cabeza y en pensamiento tiene también. una mirada tan clara de las cosas, si es tan claro contándotelo, vamos, un tipo recontra preparado, creo que y si no tenés lo otro, que es seguir matándote de un lado y de otro, seguir acusándose, seguir cruzando, y la verdad es que no, ya probamos esto en la Argentina, no funciona, no funciona. Es decir, lo único que hay que intentar ver si podemos tener un consenso mucho más amplio para cambiar realmente lo que hay que cambiar.